hermanos? Damos gracias a Dios este hermoso tiempo de adoración, de alabanza, de cánticos, de oraciones. Ha sido un hermoso tiempo en el Señor. Invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Daniel. Ya nos queda un poquito de esta maravillosa serie del libro de Daniel. Vamos a estar, mis amados hermanos, en el capítulo 11. Capítulo 11 del libro de Daniel. Si usted alguna vez ha leído el capítulo 11 de este libro, se debe recordar que fue un libro, o un capítulo, mejor dicho, bastante extenso. Son 45 versos. 45 versículos de este capítulo 11. ¿Ya? Y para su tranquilidad no voy a leer los 45 versos, porque si no estaríamos mucho tiempo en esto. ¿Ya? Sí voy a leer una porción de los versículos y yo luego voy a narrar y voy a explicar el contexto general del capítulo 11, ya para que lo podamos ir entendiendo. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 11 y vamos a leer los versos 1, luego los versos 11 al 13 y luego el versículo 45. Yo voy a leer en Reina Valera 1960, pero en la pantalla va a salir Nueva Biblia de las Américas. ¿Ya? Entonces Daniel capítulo 11, versículo 1 dice así: y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Versos 11 al 13. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con mucha riqueza. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Y ahora el versículo 45 nos dice así: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Amén. Mis hermanos, el libro de Daniel ha sido para nosotros, con nuestro hermano Marcos, un verdadero desafío poder predicarlo, poder incursionar en este libro, poder incursionar en lo que son las visiones, las profecías, ¿cierto? Las revelaciones que el Señor le ha dado a Daniel. Pero no solo es un desafío poder leerlo, interpretarlo, sino que también es un desafío poder aplicar estos principios, poder vivir esta palabra que primero siempre se dice que es para el predicador, pero también es una palabra que el Señor le entrega a su iglesia. Es una palabra que es para ustedes, mis hermanos. Y la idea de predicar siempre es quedar con esa sensación de cuánto va a aplicar la iglesia, o cuánto va a aplicar, ¿cierto?, los hermanos de la palabra que se ha estado enseñando. Y una de las cosas que al menos a mí me ha quedado muy claro con el libro de Daniel es que, como decía nuestro hermano Ángelo, en la coordinación de que Dios está al control, de que Dios es soberano. Antes lo tenía claro, pero con el libro de Daniel eso me ha quedado mucho más claro aún. Poder ver cómo Dios mueve el curso de la historia y parece que se levantan hombres, reyes, emperadores, pero ninguno de ellos está al control al 100%, sino que todos ellos obedecen a alguien mayor, que es Dios. No sé si algunos de acá, permiso, algunos o algunas de acá tienen la habilidad de poder tejer. Yo no tengo esa habilidad, pero yo sí he visto a personas que tejen. Y me acuerdo de Gisela, mi esposa, que un tiempo le dio por tejer y se fascinó mucho con el mundo de las telas y del tejido y de las lanas. Se compró todas sus cositas para poder hacerlo. Y yo la observaba, miraba cómo lo hacía. Y la verdad es que no entendía mucho lo que estaba haciendo, porque cuando uno empieza un tejido es como algo que no tiene mucha forma, ¿cierto? Uno va trazando, yo la veía que trazaba la lana de acá para allá, y le preguntaba qué estaba haciendo, y me decía, de acá voy a sacar un gorro, o voy a sacar una bufanda, o voy a hacer unos banderines para decorar, me acuerdo que el dormitorio de Agustín, y yo no veía eso
en lo que ella estaba haciendo. Pero luego cuando estaba la obra completada y terminada, yo sí podía ver de que estaba ahí el gorrito, o la bufanda, o los banderines. Y así, mi hermano, es lo que hace el Señor con nuestras vidas. El Señor traza nuestra vida, traza rumbos, nos da caminos a atravesar, destinos por poder vivir, ¿cierto? Y a simple vista uno dice, ¿qué está haciendo el Señor con mi vida? ¿Hacia dónde el Señor me quiere llevar? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer incluso con su iglesia, con su pueblo? En el caso de Daniel, ¿qué es lo que el Señor quería hacer con el pueblo de Israel, llevándolo a cautiverio y viviendo bajo el yugo de Babilonia y luego de los otros imperios? Y gracias al Señor nosotros tenemos la revelación completa y podemos ver, ¿no es cierto?, este trabajo ya terminado y podemos ver que lo que quiso hacer el Señor con el pueblo de Israel era poder refinarlo, poder santificar a ese pueblo, poder demostrarle realmente quién es Dios y que es un Dios celoso con su pueblo. Y eso ocurre muchas veces con nosotros. Dios dirige nuestras vidas por rumbos que quizás para nosotros son inciertos, inexplicables, difíciles de comprender. Pero recuerde que la misión de Dios con usted es hacerlo a la imagen de su Hijo Jesucristo. La misión de Dios con usted, mi hermana y mi hermano, es poder llevarlo de vuelta a casa, con su Creador, con el Padre. Y aunque quizás nuestra vida hoy en día pareciera incierta y no sabemos con claridad qué es lo que está haciendo el Señor con nosotros, debe recordar de que el fin último de nosotros es glorificar a Dios, vivir para Él, encontrarnos con Él y gozar de Él para siempre. Y vamos a ver, mis hermanos, en el verso 1, que fue el primer versículo que leímos, cómo Dios sostiene la historia. Imagínense la mano de Dios, la mano poderosa del Señor, extendida, y el reloj del universo sobre Él. Es Dios quien sostiene el curso de la historia. El versículo 1 dice, en el primer año de Darío el Medo, esta es una Biblia de las Américas, yo mismo me levanté para hacerle fortalecedor y protector. Acá, el que está hablando, el que está narrando en el verso 1 no es Daniel, ¿ya? Quizás algunos dirán, aquí está hablando Daniel. No, sino que el que está hablando este versículo 1 es el mismo ángel que estaba hablando con Daniel en el capítulo 10. ¿Se acuerdan del capítulo 10 de esta conversación de Daniel con el ángel que predicó nuestro hermano Marcos? También me tocó a mí predicar los primeros versos de ese capítulo 10. Bueno, este mismo ángel es quien continúa hablando ahora con Daniel en el capítulo 11. Y fíjese lo que dice el ángel a Daniel. Él le dice que él mismo, o sea, el ángel que es enviado por Dios, estaba ahí para poder animar, fortalecer al rey Darío. Eso trae muchas preguntas, porque ¿por qué un ángel que es enviado por el Señor va a tener la misión de poder fortalecer a un rey, como el rey Darío, era un rey medo de los persas, cierto que era un rey pagano, si quisiéramos decir? ¿Por qué razón el Señor va a fortalecer a este rey? ¿Ya? Y eso nos genera una gran pregunta. Lo que sucede con el capítulo 11, mis hermanos, es bien asombroso, porque si usted tiene la oportunidad de abrir la Biblia en Daniel 11 y luego busca un libro de la historia de esta época, de este contexto, y lo abre también en paralelo a la Biblia, ¿cierto?, va a encontrar una similitud y una exactitud en los eventos que el ángel le va a narrar a continuación a Daniel. Hay un nivel de exactitud, mi hermano, muy grande en este capítulo 11. Y muchos historiadores, sobre todo seculares, no cristianos, dicen que este es un libro de una profecía ex evento. O sea, que se escribió después de los eventos. Porque ven como una pillería, o como es demasiado misterioso que Daniel haya narrado con tanta precisión lo que narró en el capítulo 11, porque después todo eso se cumplió con exactitud. Entonces muchos historiadores dicen esta es una profecía ex evento. Después de los eventos se narraron y se escribieron. Pero nosotros sabemos que para Dios no es problema profetizar algo y luego cumplirlo. Dios, lo hemos visto, lo que promete, Él lo cumple. La pregunta que quedaba era ¿por qué Dios fortaleció a este rey? ¿Por qué Dios mandó a este ángel para cuidar, proteger, fortalecer o animar, como dicen otras versiones, a este rey Darío? Y veamos la escritura. Veamos el libro de Esdras, capítulo 6. Fíjese lo que nos narra Esdras, capítulo 6, del versículo 7 en adelante. Dice, dejad
que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene todo el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuera necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden: cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha un muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Fíjese ahora: yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Estas palabras parecieran de un cristiano hablando, ¿no es cierto?, a otros cristianos, diciendo: yo como cristiano los voy a apoyar a ustedes en esta labor de reedificar o levantar su ciudad. Pero lo asombroso es que estas palabras eran de Darío, este mismo Darío que habla el ángel. Por lo tanto, vemos que Dios fortalece a este rey, al rey Darío, para que a través del rey la nación de Israel pueda ser reedificada, fortalecida. Recuerde que en el capítulo 10 Dios le da una promesa a Daniel de que su nación iba a volver a Jerusalén. El exilio iba a durar 70 años, pero después de los 70 ellos debían volver a su ciudad. Y estaban sin ni uno. Su ciudad estaba en el suelo, estaba en ruinas, todo había sido quemado. Y lo que hace el Señor es darle los recursos para que ellos puedan volver a la ciudad y puedan levantar esa ciudad. Y fíjese, Dios utiliza la vida de este rey pagano, de Darío, para poder llevar adelante este plan. ¿No es eso asombroso, hermano? Y como las autoridades de este mundo son siervos de Dios, como dice el libro de Romanos, son servidores de Dios, aunque quizás para ellos no sea así. Quizás no tienen ni idea de eso, pero Dios los utiliza para llevar adelante sus propósitos. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Toda autoridad, mi hermano, ha sido puesta por el Señor. Y el verso 4 nos dice: pues para ti es un ministro de Dios, que la traducción es un siervo de Dios, para bien. Fíjese, la autoridad ha sido puesta por Dios, primero, y luego dice: para tu bien, en segundo lugar. Ahora la pregunta que nos deja, mis hermanos, esto es: ¿qué pasa con las autoridades que sabemos que son puestas por Dios, ¿cierto? Cada autoridad en esta vida, en este mundo, en esta tierra, va a ser puesta por Dios. Pero ¿qué pasa con esos casos cuando la autoridad precisamente no es un bien para la iglesia? Casos de persecuciones, casos de líderes que son anticristianos, anti-Dios, anti-evangélicos. ¿Qué pasa con esos casos cuando la autoridad, como nos dice el verso 4, finalmente sí es un siervo de Dios, es un ministro de Dios, pero no entiendo cómo es eso de que sea de bien para nosotros? ¿Dónde está el bien en la persecución? ¿Dónde está el bien cuando se levanta un líder que es puesto por Dios, pero genera persecución a su pueblo? ¿Cierto? Como que ahí se genera una interrogante. Y eso genera mucha discusión en nosotros mismos. Conversaba con un hermano y decía: ¿qué pasa con el sufrimiento del mundo? ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde está Dios en las guerras? ¿Dónde está Dios en los conflictos entre autoridades, entre líderes políticos? ¿Dónde está Dios ahí? La verdad, mi hermano, es que hay que ser honesto en estos casos y no siempre vamos a tener la respuesta a todo, ¿cierto? Por mucho que quisiéramos transmitir alivio al corazón de nuestros hermanos que están sufriendo, por ejemplo, no siempre vamos a tener la respuesta a todas esas preguntas. Pero sí hay principios de la Escritura que tenemos que tener claro como cristianos. Y lo primero es que Dios no es el autor del mal.
Dios no es el autor de las guerras. Dios no es el autor de los homicidios. Eso nace acá, en nuestro corazón. Por lo tanto, si quisiéramos culpar a alguien, no es a Dios. No que debiésemos mirarnos a nosotros mismos y decir, ahí es donde nacen y surgen las guerras. Y otro principio, hermano, que también tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener claro bajo estas situaciones es que, lo hemos dicho, Dios está al control. Pero ¿cómo si hay un caos? Si hay persecución, se levantó un líder que está atacando a la iglesia. ¿Sí? Se levantó por voluntad de Dios y Dios sigue estando al control de esa situación. Daniel capítulo 2, verso 21 dice: Él es quien cambia los tiempos y las ciudades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Mis hermanos, entender eso requiere madurez espiritual. Porque acá hay un conflicto entre lo intelectual, ¿cierto? Yo puedo intelectualmente comprender de que Dios está al mando, Dios está al control. Pero hay un conflicto también emocional. Porque ¿cómo Dios va a estar al control cuando hay sufrimiento? ¿Cómo va a estar Dios al control cuando hay un líder, ¿cierto?, que persigue a la iglesia? Por eso hay un conflicto intelectual, pero también un conflicto emocional. Y la verdad, mi hermano, es que no podemos aplicar el caso de Israel a todos estos otros casos. Pero fíjese por qué Dios permitió, por ejemplo, el desierto, o por qué Dios permitió Babilonia a la nación de Israel. Lo que fueron estas dos situaciones fueron verdaderos hornos de fuego, ¿cierto?, donde Dios hizo pasar a Israel para refinar a su pueblo. Ustedes recuerden cómo era el pueblo de Israel antes del desierto, o en el desierto, pues, o antes del exilio. Era un pueblo orgulloso, un pueblo altanero. Sus sacerdotes ya no estaban ofreciendo el sacrificio agradable al Señor, todo lo contrario. Empezaron a diluir la verdad y los mandamientos que Dios les había dado. Y Dios usó esos momentos difíciles como medios de disciplina para su pueblo. No podemos aplicar ese caso a toda la realidad, a todos los contextos. Pero fíjese entonces que de fondo hay un propósito para los sufrimientos. De fondo hay un propósito de Dios para actualizar o permitir que existan estas cosas. Las persecuciones, los ataques o los líderes que son malvados. Mientras pensaba en eso, recordaba una historia que escuché un tiempo atrás, no sé si la he contado acá, de un pastor que se preparó por mucho tiempo, era un pastor norteamericano, y él se preparó por mucho tiempo para poder ir a servir como misionero a China. Y en China no hay una libertad como para poder abrir iglesias como las que hay acá. Y él se preparó con esmero, él se dedicó a aprender el idioma, él se dedicó a aprender la cultura, y en él confiesa que se creó como ese espíritu de voy incluso dijo, como a ayudar a estos hermanos, voy yo a ser de bendición a estos hermanos, porque ellos están en total persecución. Él se imaginaba una realidad de hermanos tristes, empobrecidos, una realidad muy difícil. El asunto es que él llega a China y se da cuenta de algo totalmente distinto. Él ve gozo en los hermanos, él ve una alegría en los hermanos, ve un fervor en ellos, ve una devoción, por ejemplo, una alegría en los cultos, en las lecturas, en los tiempos de oración. Él ve una total libertad. Lo paradójico es que ellos vivían en persecución, o sea, todo eso lo hacían a escondidas. Pero él ve una total libertad en el corazón de esos hermanos. Y él confiesa de que más allá de él haber sido de bendición para esta iglesia, esa iglesia fue de bendición para él. Porque él retorna a su país y él retorna con la triste reflexión, hermano, de que lo que a Estados Unidos le hace falta es una persecución. Él llegó a concluir de esa manera, imagínense. Lo que a nosotros, dice, como pueblo cristiano norteamericano nos hace falta es vivir una persecución. Y él critica la cultura cristiana de hoy en día. Mucho relajo, mucha distracción, mucha pereza, poco sacrificio. Él comparaba esa realidad con los hermanos que estaban viviendo persecución en Chile. Y la verdad, mi hermano, es que es triste reconocerlo, pero cuando más estamos afectados, cuando más somos oprimidos, cuando más somos castigados, es donde más buscamos al Señor. Es donde más buscamos al Señor. Cuando estamos experimentando pruebas, desaciertos, cuando experimentamos enfermedades, un diagnóstico incierto quizá, o la opresión de un líder malvado,
es donde más buscamos al Señor. El llamado de este mensaje, mis hermanos, es no desperdiciar las bendiciones que Dios nos ha dado acá. No desperdiciar el tiempo de la gracia, como se dice que Dios nos ha dado acá. No desperdiciar el lugar incluso donde vivimos, nuestro país, donde si queremos podemos predicar, podemos levantar una iglesia, podemos entregar tratados. No desperdiciar la bendición que el Señor nos ha dado. Luego vamos a ver cómo nos movemos del verso 1, seguimos avanzando, y vamos a ver los peligros y los engaños del poder. Porque el texto del verso 2 en adelante hasta el 45, lo que narra, mis hermanos, es una historia sin fin. Tiene un fin, pero es bastante larga, de pleitos, de contiendas, de traiciones, de alianzas que no duran entre pueblos, luego nuevamente se vuelven a destruir. Y es bastante incluso agotador leerlo, verso a verso, cómo estos pueblos se empiezan a pelear, se empiezan a destruir, empiezan a formar alianzas, y finalmente todos terminan peleando con todos. El ángel le entrega esta visión a Daniel. Y usted debe recordar de que después de Babilonia se va a levantar otro imperio, ¿cierto? Que era el imperio de Grecia, de Babilonia, luego el imperio de los medos y los persas, y luego un tercer imperio, era el imperio de Grecia. Fíjese lo que nos dice el verso 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí, Daniel capítulo 11, que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con su riqueza, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. De ese rey que habla el verso 3, está hablando ahí del imperio de Grecia. Después de los reyes persas, van a intentar pelear, van a intentar mantener su poder, pero se va a levantar otro rey, mucho más fuerte, y va a vencer a los medos y a los persas, y aquí habla de Grecia. Según la historia, ya también lo hemos dicho en otros capítulos, uno de los líderes más emblemáticos que tuvo Grecia en este momento fue Alejandro Magno, quien llega al poder de forma muy rápida, porque él era reconocido por ser un gran estratega militar, pero su reinado muy corto. Él muere a los 32 años de una enfermedad. Y luego de retener el poder, el imperio empieza a dividirse en 4 partes. 4 partes. De ahí empieza la disputa. ¿Quién va a quedarse entonces con el imperio? Pero en paralelo, sé que puede ser un poco confuso, pero en paralelo, donde estaba Jerusalén y donde estaba siendo reconstruida la ciudad, empiezan a levantarse 2 imperios, o 2 reinos. Vea el verso 11 y el verso 12. Dice: el rey del sur se enfurecerá y saldrá y peleará contra el rey del norte. ¿Quiénes son estos reyes? Tenemos Jerusalén, y dice el rey del sur y el rey del norte. En el rey del norte tenemos al reino de Siria. Está Jerusalén, al norte está Siria. Y en el reino del sur está Jerusalén, al sur está Egipto. O sea, en paralelo de toda esta disputa entre Grecia, Persia, ¿no es cierto? En Jerusalén se estaba levantando otra oposición entre estos 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y acá lo que ocurre, mi hermano, es un sinfín de contiendas, de batallas entre estos 2 imperios, entre el reino del norte y el reino del sur. Y yo mientras leía, mi hermano, estos versos, yo decía, ¿por qué Dios deja plasmado en el capítulo 11 una extensión tan larga de contiendas? ¿Qué no lo resumió en un verso? Se peleó, ¿no es cierto?, el reino del norte con el reino del sur, ninguno de los 2 ganó, fin de la historia. Sino que, si usted se da cuenta, ocupa casi el 90% del capítulo 11 este conflicto. Y yo tratando de averiguar cuál es el principio para aplicarlo a mi vida, cómo aplico eso a la iglesia, qué es lo que el Señor quiere decirnos con estas discusiones. Y mi hermano, la verdad que lo que puedo ver acá es lo horrendo, lo terrible, lo horroroso que es el pecado en el corazón del ser humano. Fíjese todo el tiempo que tomó, ¿no es cierto?, en este capítulo 11, darnos cuenta de cuán horrendo es el pecado del corazón, en el corazón del ser humano. Lo vuelve orgulloso, lo vuelve altivo, lo vuelve peleador, conflictivo, busca la enemistad
constante, la contienda constante, demostrar quién es el más poderoso, quién es el más fuerte, quién es el más sabio. Eso hace el pecado en nosotros. Y eso es lo que hizo el pecado en estas autoridades. Santiago capítulo 4, versos 1 y 2 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten entre sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Fíjese la radiografía que hace el Señor de nuestro corazón. Y dice: desde acá es donde nace la guerra. Desde acá es donde nace la enemistad entre los pueblos, la enemistad entre ustedes, entre familiares, amistades, compañeros de trabajo, países. Y desde acá es donde nacen esos conflictos. Nuestro Señor en el libro de Mateo capítulo 15, verso 19 nos dice: porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Nuevamente, el problema no está afuera, ¿cierto? El problema tampoco está arriba en el Señor, sino que la Escritura nos dice: el problema está acá, en nuestro corazón. Y en este sentido, hermano, nosotros no somos inmunes a este conflicto de estas autoridades, ¿cierto? Tenemos el ejemplo de ellos. Eran líderes malvados que buscaban destruirse el uno al otro, formaban alianzas, no eran de fiar, no tenían honor en sus palabras. Y nosotros, mis hermanos, no estamos libres o inmunes de esos engaños. Nosotros también sostenemos guerras, también sostenemos conflictos, ¿cierto? Quizás no con un país entero, pero sí hay personas que viven en enemistad con otros. No, yo a ese no lo hablo. El ole echado simplemente. Esos dichos, lo mastico pero no lo trago. Y cosas así. Yo he escuchado historias de familias que por años no se pueden sentar todos en la misma mesa incluso. Producto de su enemistad. Y eso, mi hermano, es vivir en contienda. Eso es vivir en guerra. ¿Qué decir de los países? ¿Qué decir de los líderes políticos? ¿Cierto? Y lo curioso de eso es que si yo digo ser cristiano, mi hermano, esa no puede ser mi vida. Ese no puede ser mi estilo de vida. Esta palabra confronta eso. Efesios capítulo 5, versículo 8 nos dice: porque en otro tiempo, ¿cierto?, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, por lo tanto andad como hijos de Dios. En otro tiempo vivíamos en ese engaño. Del que me la hace, me la paga. El que me la hizo una vez, no me la vuelve a hacer dos veces, porque no lo voy a perdonar. ¿Cierto? Y eso es vivir en tinieblas, hermano. Eso es vivir con nuestros ojos vendados. Vivir en engaño. En cambio nos dice Pablo, nos dice el Señor, que nosotros somos luz. Somos hijos de luz. En el libro de Romanos, nuevamente Pablo, capítulo 6, nos dice: por tanto hemos sido, fíjese, sepultados con Él. O sea, hemos muerto con Cristo por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Mi hermano, aquí, como decía, nadie está inmune de esto. Todos hemos sido culpables de esto. Todos hemos estado en enemistad en algún momento de nuestra vida con otro. Pero ya no podemos vivir así. La Escritura nos dice: debemos andar en novedad de vida. Novedad de vida. En una nueva vida. Por lo tanto, mi hermano, nuestra contienda ya no puede ser así de extensa. Si hay un conflicto entre nosotros, si hay un conflicto entre la familia, incluso hay principios en la Biblia de cómo poder lidiar con esos conflictos. Anda, conversa con tu hermano, ¿cierto? Y ojalá puedas ganar a tu hermano. Ojalá puedas ganar esa situación conflictiva y no perder a tu hermano, no distanciarlo. El ejemplo de Cristo de dar la otra mejilla. No olvidar simplemente o no decir ya pasó, ¿no? Conversar, resolver el conflicto, pero poner la otra mejilla. Esos son principios que encontramos en la Escritura, ¿no? Y así hay muchos más. O incluso puede que Dios en su voluntad, en su soberanía, haga que uno de nosotros un día sea jefe o jefa, sea puesto por cabeza, por autoridad,
¿Se imagina uno de nosotros llega al Congreso, diputado, senador, presidente de la nación, qué sé yo? ¿Qué va a pasar cuando seamos puestos en autoridad, mi hermano? ¿Nuestro corazón se va a enorgullecer? ¿Nos vamos a volver altivos? ¿Vamos a decir, ahora los miro por debajo del hombro? No, mi hermano. No, mi hermano. No podemos ser así. Sabemos que las autoridades buscan ese lugar para poder enseñorearse de los demás. Pero nosotros somos llamados a imitar a otros, a Cristo. Y vea el ejemplo de Cristo, mi hermano. Él, con toda la autoridad que tuvo, él lo que hizo fue servir a otros. Dar su vida a otros. Se despojó de todo su honor, de toda su gloria y de toda su autoridad por servir a otros. Si tú un día, mi hermano, estás puesto por cabeza en tu trabajo, si tú un día el Señor te honra, ¿no es cierto?, y te deja ya, tú ahora vas a ser el líder o vas a estar a cargo de todas estas personas. Tu llamado es imitar el ejemplo de Cristo. Tu llamado es servir a los demás, amar a los demás, entregarte por los demás. Eso es totalmente contrario a cómo actúan, ¿no es cierto?, las autoridades de este mundo. Finalmente, ya llegando al final de este hermoso capítulo, vemos que todo mal va a tener su pago y va a tener su fin. Estas autoridades tuvieron su final. Estas autoridades experimentaron lo que era llegar al final de su carrera y recibieron el justo pago por sus pecados. Fíjense en el verso 36 en adelante. Dice: y el rey hará su voluntad y se ensordecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Porque lo determinado se cumplirá. El Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocían. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Si usted recuerda Daniel capítulo 2 o Daniel capítulo 7, ¿no es cierto?, después de Babilonia vendrían otros imperios, y acá ya estamos en el imperio de Grecia. Y uno de los líderes más malvados que se levantó, y del cual hace referencia a los versos que acabamos de leer, es de Antíoco Epífanes, este malvado líder de los griegos. Llegó a ser tan el nivel de maldad, mi hermano, de este emperador, que él llegó en su locura, ¿cierto?, a pensar que él era una divinidad, que a él se le debía adorar, que a él se le debía de tributar honor, gloria y total devoción. ¿Y qué decir de lo que él hacía con la iglesia, con los primeros cristianos, ¿no es cierto?, con el pueblo de Israel de ese entonces? Pero fíjese el final de este malvado hombre. Verso 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ese es el final de este hombre. ¿Cierto? Él se esmeró por buscar a todos sus enemigos, perseguirlos y destruirlos. Pero hubo un enemigo que él no pudo destruir, que es la muerte. Hubo un enemigo que él, por más que pudo perseguir, no lo pudo atacar, que era la muerte. Y él tuvo un día la cita con la muerte, cita que vamos a tener todos nosotros y cita que va a tener todo ser humano sobre esta tierra. Y finalmente el reinado de este líder malvado llegó a su fin. Y uno de los consejos, mi hermano, que cuando uno predica la palabra, uno recibe de predicadores más experimentados, es: mira el texto, mira la porción que vas a predicar y piensa qué es lo que Dios quiso transmitir con esta palabra a las personas a las cuales estuvo dirigidas acá, o este libro. Y si aplicamos eso, mi hermano, pensemos, ¿qué es lo que Dios quiso transmitir al pueblo de Israel con esto? ¿Qué es lo que Dios quiso transmitir con toda esta historia y de este líder malvado, que era muy grande y poderoso, pero que finalmente iba a tener su fin? Y lo que Dios quiso transmitir es esperanza.
ánimo, paciencia. Sé que es difícil ver a este hombre malvado levantarse, gobernar, pero va a tener su fin. Su imperio va a acabar, va a ser destruido. Y como todo ser humano, va a morir un día. Eso es lo que Dios quiso transmitir a ese pueblo, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel. Pero ahora la pregunta es para nosotros, ¿qué quiere transmitirnos el Señor con esto? ¿Qué quiere decirnos el Señor con este líder malvado que finalmente llega a su fin y tiene esa cita con la muerte? Nos quiere decir lo mismo, de que debemos tener ánimo y esperanza en el Señor, de que todo mal va a pasar, de que todo líder malvado y pecador va un día a perecer. Y todo gobierno que sea corrupto, injusto o persecutor de la iglesia, un día también va a acabar y va a ser destruido. Eso nos debe dar ánimo y esperanza, mi hermano. Hoy en día, con los avances de la medicina, si usted, por ejemplo, quiere atenderse con un doctor, que es muy bueno, ¿no es cierto?, pero el doctor atiende en Santiago, usted lo puede hacer. Usted saca una hora por telemedicina, y usted se conecta, ¿no es cierto?, desde su celular o computador y conversa con el doctor que está a kilómetros de distancia, pero está al otro lado, ¿cierto?, y va a atender a su enfermedad. Y mi hermano ha llegado a tanto la tecnología, a nivel de avance, que incluso ahora existen las telecirugías. O sea, usted se puede operar a distancia. Eso pasa en países más avanzados, obviamente, pero hay doctores que a kilómetros de distancia pueden operar a un paciente de otro país a través de maquinaria, robots, ¿no es cierto? Y puede ese paciente tener, ¿no es cierto?, el resultado que él quería, que era esa operación. Pero sin ver al doctor. Eso es lo más asombroso de esto. Él no ve al doctor, él ve solamente fierros y maquinaria que está ahí trabajando. Y así mismo nuestra experiencia con el Señor. Nadie puede decir de acá, yo he visto al Señor, yo sé cómo es, sé cuánto mide, sé, ¿no es cierto?, su aspecto. No. Pero nosotros, al igual que el paciente que entra en esa camilla confiado en que el doctor lo va a sanar, así vivimos nosotros en esta vida confiando en que el Señor nos está observando, en que el Señor nos está escuchando, en que el Señor nos está viendo y Él conoce a cabalidad nuestra realidad. Si usted toma con fe la micro, mi hermano, de que la micro lo va a tomar en un punto A y lo va a dejar en un punto B, ¿por qué no aplica esa misma fe con el Señor? Si aplicamos la fe con el médico que vamos y le contamos lo que tenemos y nos dice, ya, tómate esto y te va a mejorar, ¿por qué no aplicar esa misma fe con el Señor? ¿Cuánto más debiésemos tener fe en el Señor, mi hermano? Y si se da cuenta, lo que este libro quiso demostrar es que no solo Dios controla todo, ¿no es cierto?, el reloj del mundo está sobre sus manos, sino que Dios lo conoce todo. Son dos cosas distintas. No solo lo controla, sino que Él lo conoce todo. Un pastor llamado Tim Keller, muy bueno, que habla acerca del sufrimiento cristiano, dice, en el cristianismo, o el cristianismo presenta una visión distinta del sufrimiento a otras religiones. Por ejemplo, el cristianismo no niega la realidad del sufrimiento. El cristianismo, la Biblia es honesta en eso. Van a sufrir. A diferencia de otras religiones. Pero también en el cristianismo se enfatiza que a través del sufrimiento hay gracia. A través del sufrimiento hay gracia y hay un potencial en el sufrimiento también para poder experimentar crecimiento espiritual y mayor comunión con el Señor. Examine su vida, hermano. ¿En cuántos momentos de sufrimiento usted ha clamado al Señor y ha sentido el bálsamo de la cobertura del Señor, de la compañía de Dios, del abrigo del Señor, justamente en momentos de sufrimiento? Por eso, mi hermano, el Señor no solamente controla, sino que Él conoce. Y no es ajeno a nuestro dolor. Él nos conoce al detalle, al dedillo, mi hermano. La Escritura nos narra que Él conoce incluso cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. A tal nivel nos conoce, mi hermano. Él conoce cada lágrima, cada sufrimiento, cada dolor, y más aún, Él conoce quién provocó esa lágrima, qué situación lo gatilló, por qué lo provocó. Él también se ocupa de eso. Mi hermano, quisiera que
oráramos en este momento. Y si el Señor transmitió a través de su palabra esperanza y esa convicción de que Dios está al control y que todo fin o todo mal va a tener su fin, ¿no es cierto? Quisiera que esa convicción pudiese quedar en usted, pero quisiera que oráramos y usted ponga en su mente y ponga en oración a personas que usted conozca que están sufriendo. Pueden ser familiares, amigos, compañeros de trabajo, incluso ampliemos. Quisiera que ponga en su oración a países donde hay cristianos que están sufriendo. Hermanos que en estos momentos son parte de gobiernos que son persecutores de la iglesia. Es esta misma convicción que tenemos ahora nosotros en esta mañana, de que Dios gobierna y controla, sobre todo, pueda llegar a ellos. Amén. Invito a que pueda cerrar sus ojos, mi hermano, y podamos orar así. Amado Señor, damos las gracias, Padre, esta mañana. Agradecemos tu hermosa palabra, Señor, este consejo divino que nos transmite ánimo, calma y esperanza en tiempos turbulentos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios que controla todas las cosas, Señor, que domina todos los tiempos, Señor. Como dice tu palabra, bajo tu autoridad y tu beneplácito es que las autoridades gobiernan en este mundo, Señor. Y nada escapa de tu control. Y no solo controlas, Señor, sino que también conoces la realidad de tu pueblo. Sientes amor y compasión por los afligidos, por los necesitados, por los perseguidos. Y quisiéramos, Señor, que esta misma convicción que tenemos hoy, en esta mañana, pueda también tener miles de hermanos, Señor, y hermanas a lo largo de todo el mundo, Señor, que sufren persecución, que sufren la guerra, que sufren la enemistad de sus pueblos, Señor. Permite, Dios, que en ellos también pueda crecer esta convicción tan clara, Señor, de que tú estás al control. Y también rogamos por nuestros hermanos, Señor, que quizás están pasando momentos delicados de salud, momentos difíciles, Señor, donde hay sufrimiento en sus vidas, Señor. Que puedan recordar también ellos de que todo mal va a pasar, de que todo mal un día va a terminar, Señor, de que va a llegar un día glorioso donde toda lágrima va a acabar, Señor, y todo sufrimiento va a terminar, Señor. Permite, Padre, que también nuestros hermanos que no están acá puedan conocer y comprender esta verdad, Señor, y podamos experimentar esa paz que sobrepasa todo pensamiento, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor, esta semana. Cuídala, protégela. Ayúdanos a perseverar en este caminar, Señor. Te damos las gracias, Padre, por todo. Y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.